Bueno, muy bien, acá estamos en la 99.9, estamos en esta mañana de Mar del Plata, inicio de semana, mitad del mes de septiembre ya. En este momento la sensación térmica es de 7 grados, una décima sobre cero, el cielo está gris, cubierto, hay neblina, la visibilidad está muy reducida, circulen con muchísima precaución. Iniciamos una semana compleja, realmente muy compleja, en todo sentido, no solo en lo que tiene que ver con lo nuestro, con lo cotidiano, con Mar del Plata, con la provincia de Buenos Aires, después del cimbronazo de la elección provincial, sino con una complejidad que se extiende con interrogantes hasta la elección del mes de octubre, sin ninguna duda. La elección del mes de octubre adquirirá un sesgo de carácter central verdaderamente muy importante, definirá la suerte del segundo ciclo del gobierno de Javier Gerardo Milei hasta 2027, en un contexto en donde, bueno, ya comenzó, digamos, a circular todo el tema, la especulación, la comparación con el pasado, etcétera, etcétera. Al respecto de todo eso, me parece importante significar algunas cuestiones y diferencias de época, de tiempo y de situación. La primera cuestión que se debe significar que no estamos en un periodo posterior o de conclusión de una etapa como fue la de la convertibilidad, en donde una decisión en su momento importante, que fue crear justamente ese esquema de caja de conversión, en donde cada peso era igual a $1 y $1 era igual a cada peso, se introdujo un criterio de estabilidad macro en la República Argentina que muchos recuerdan con enorme satisfacción y otros consideran el origen de absolutamente todos los males. En aquel momento la situación interna de nuestro país era completamente diferente, muy diferente. Veníamos de haber atravesado un periodo de alta inestabilidad, ya en el periodo democrático, de altísimos periodos de inestabilidad económica durante los periodos anteriores, incluido el proceso militar, y la búsqueda de la estabilidad de variables, que es una suerte de obsesión de buena parte de la sociedad argentina, no es compartida por muchos otros. De hecho, es posible escuchar personas que aún hoy dicen, bueno, pero en definitiva, que haya un poco de inflación. Yo tenía el negocio lleno en ese momento. Las variables cambian y cambian las situaciones que nos tocan atravesar a cada uno. ¿Por qué hay diferencias significativas entre aquel momento que significó el final del gobierno que estaba encabezado en la persona de Fernando de la Rúa? He escuchado decir con bastante malicia y o torpeza en medios de la capital federal algo así como el gobierno radical de la Rúa. La verdad que era el gobierno de la Alianza, integrado por amplios y vastos sectores peronistas, que se habían decantado por ser una oposición peronista al gobierno de Carlos Saúl Menem. Es decir, si en este análisis del pasado obviamos a Chacho Álvarez, quien debería ser expuesto con un cartel que diga traidor a la patria, ¿no? Un Chacho Álvarez que renunció en un café del barrio de Boedo, en el que se reunía todas las mañanas con uno de los más notorios periodistas hoy de C5 Néstor, el Gato Silvestre, a pergeniar la movida del día, a pergeniar el modo, la forma en que iban a llevar adelante la construcción de una agenda mediática en la jornada. En aquel momento se dio para el gobierno de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez una situación que tiene muchos puntos de contacto con la actual situación de los audios de Españolo. En un determinado momento, en el programa que todavía llevaban adelante, ya era Mariano Grondona, era Mariano Grondona y Bernardo Neusta, sí. Todavía estaban, ambos dos constituían un binomio, hasta que después cada uno tomó en el último tramo de sus respectivas vidas un camino distinto, en donde nada más y nada menos que una autoridad moral de altísima calificación espiritual, como Hugo Moyano, por favor léase la ironía, señaló que el gobierno había obtenido el voto de una ley que modificaba la ley de contrato de trabajo. Cuando, si se mira, si ustedes revisan para atrás, las modificaciones que se habían hecho eran ridículas, porque había usado la Banelco. Esa frase fue tomada literalmente
y luego introducida por Joaquín Morales Solá a través de su espacio, que en aquel momento estaba como hoy en TN, aunque después tuvo un paso por la Nación Televisión, bueno, no importa, en donde se empezó a insistir con este tema. Recuerdo, tengo muy presente una larga entrevista a Antonio Cafiero, donde entre idas y vueltas, preguntas y repreguntas, Cafiero en un momento dice, bueno, yo en realidad no puedo estar en la vida de cada uno, no sé, en fin, Moyano. No se atrevía a desmentirlo a Moyano, pero no se atrevía a afirmarle que no era cierto. Queda todo ahí, le extrapolan algunos títulos y ahí comienza a rodar ese hilo perverso que después tuvo un supuesto arrepentido que nunca en juicio pudo probar absolutamente nada de todo lo que señaló. Este tema con Españoló remite más o menos a la misma estructura. Va de lleno a lo que es el decálogo de Goebbels, que dice que para que una mentira sea creíble tiene que contener una pizca de verdad. En el caso del presente hay una pizca de verdad, y ayer lo admite en una entrevista publicada en el día de hoy, realizada por 2 secretarios de redacción con mucho poder dentro del diario Clarín, Guillermo Francos, quien dice, bueno, en realidad el gobierno del presidente Milei es algo que ocurrió así como un flash, llegamos y no tenemos ni los equipos técnicos ni los equipos políticos adecuados para la dimensión de la necesidad del manejo de la Argentina. A lo que yo podría agregar, wow, vaya por la noticia. Pero una vez más tenemos el mismo escenario político detrás de todo esto. Hay una intención muy clara de generar las condiciones necesarias y suficientes para que Javier Gerardo Milei no pueda completar su mandato. Esto es en el plano de las intenciones, que viene desde aquel momento en que José Albistur, Pepe Albistur, se mostró comiendo pochoclo en la playa de Pinamar, diciendo para abril o para mayo. Es permanente, es como una idea permanente de toma del poder a como de lugar. Es decir, cuando reciben el voto, es el pueblo el que ha hablado. Cuando no reciben el voto, es la antipatria la que los quiere expulsar del poder. Y además se travisten de vestales puras, transparentes y dignas. Argentina en algún momento no va a ser debiera enfrentar de una vez por todas, sólidamente, en unión de las fuerzas políticas en un acuerdo macro, la cuestión del tema de los medicamentos en la República Argentina, que viene con una larga historia, con una saga histórica, desde la caída del gobierno de Ilia, básicamente centrado en 2 grandes cuestiones. Una era la derogación de los contratos petroleros, que fue un verdadero disparate del gobierno de Ilia, más teñido por la interna radical que por la lógica del bien de la patria. Y la otra fue la ley vengativa, que claramente, si se lee en retrospectiva, era una ley socialista de Estado con el objetivo del control, más bien a un estilo soviético, diría, de la cuestión medicamentosa. Ni una cosa ni la otra. Estamos pagando los medicamentos un disparate. Buena parte del precio que pagamos por los medicamentos tiene que ver con el sistema. El sistema está construido básicamente para pagar coimas. Funciona de esa manera. En el fin de semana se publicó un artículo muy interesante que habla del daño económico que han recibido los principales grupos con intereses en nuestro país. La reducción que significó el día posterior a la elección, es decir, hoy hace una semana, lunes, la caída de valor de las acciones argentinas, básicamente en la bolsa de Nueva York. Todos los grandes grupos económicos de Argentina, y en particular 2 grandes bancos, uno es el Macro, el otro es el Galicia, han tenido una reducción de pérdida de su valor de capital de millones de dólares. Sería una clara advertencia para estos factores de interés que deberían sentarse a ser parte de la solución y no parte del problema, como fueron parte del problema en su respuesta histérica al gobierno por una decisión que no les gustó en la materia de dar, digamos, de baja uno de los negocios que el sistema financiero tiene para con el Estado a través del Banco Central, que son esas famosas LEFI de las que hemos escuchado hablar. Lo cierto, lo concreto y lo puntual es que todos nosotros, los de a pie, los que en este momento todos los meses tenemos que estar viendo qué recortamos y cuántas monedas contamos para llegar en una vuelta, en una voltereta nueva en la urna, nos vamos a terminar de ajustar la soga al cuello. Hay una cosa que es clara, muy clara. Me incluyo entre aquellos que
No podemos encontrar simpatía en el actual presidente de la Nación. No podemos empatizar con Javier Gerardo Milei. No lo encontramos, no hay forma. No hay forma por los modos, no hay forma por la estética, no hay forma por las decisiones que tienen que ver con el armado, por el rol de su hermana. A lo mejor Karina Milei resulta ser alguien merecedora que en un tiempo que seguramente la mayoría de nosotros no vamos a ver, merezca ser canonizada. A lo mejor es santa y mártir, y además virgen. Puede ser, qué sé yo. ¿Quién sabe quién es Karina Milei? La verdad que no lo sabemos. Estamos escuchando descripciones de terceros. En el día de hoy, como es casi de estilo, parte de lo que todavía es el secreto de sumario que el fiscal Franco Picardi, un hombre muy vinculado a Cristina Elizabeth Fernández, tiene en la causa por las presuntas coimas en Adis, basado en las grabaciones que se hicieron trascender minutos antes de la elección y que tenían un claro objetivo de carácter político, pero que no puede llevar a que se niegue que si existe esto, y yo fervientemente creo que existe, no deba ser cortado de cuajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con todo esto? Es un misterio. Habrá que ver hasta dónde el fiscal Picardi lo puede sostener. Fernando Cerimedo, dueño de La Derecha Diario, que declaró con juramento de decir verdad, en algo que, como dije, si bien Picardi tiene secreto de sumario, ha trascendido en una columna de Nicolás Wiñaski, dijo que bueno, que sí, que efectivamente Español hablaba de estas cosas. Hablaba de que había una cadena de corrupción y que esa cadena la administra Lule Menem, que él en algún momento habló con los laboratorios y les dijo, esto no va más por Lule, esto pasa por mí, tienen que hablar conmigo, y que recibió un llamado de Karina, donde Karina le dijo, no te metas en el medio, dejá que Lule maneje este tipo de cosas. Esto es lo que dice Cerimedo, que además reconoce que se distanció de Españuelo, porque su esposa, la esposa de Cerimedo, trabajaba en Adis, pero que se retiró de allí peleada con Españuelo. Dice, no se retiró peleada por cuestiones de dinero, se retiró peleada por cuestiones de designaciones de personas sin capacidades y por cuestiones de procedimiento. Españuelo, que se ve que no tiene todos los patitos en fila, le hacen un allanamiento a un mes de iniciado esto y en una caja fuerte en la casa le encuentran $80.000. Es un hombre que evidentemente no las tiene todas consigo. Esto tiene que ver también con esto que provocó Milei y con la proyección de Milei. No fue reuniendo lo más interesante, lo más probo, no, fue juntando un variopinto carnaval de personas con emocionalidades complejas. Y este precio no es que lo paga Milei. El que cree que Milei paga el precio se equivoca, este precio lo pagamos todos nosotros, que somos los que estamos apretando los dientes. Así de sencillo. Pasan cosas en el mundo, va a haber un tremendo, enorme funeral de Estado para Charlie Kirk. Su asesino está detenido. Van a encontrar versiones contradictorias diciendo que lo entregó el padre, pero en realidad lo entregó un pastor. Es decir, el padre lo confrontó porque lo reconoció en las fotos distribuidas. Él aceptó ser el criminal, pero dijo que prefería matarse antes que entregarse. El padre habló con un pastor, ese pastor habló con él y finalmente logró que se entregara. No es lo único que pasa, pasan otras cosas. Vamos a seguir hablando de ello en este inicio de encuentro, en este día lunes, ya transitando en una mañana gris con mucha niebla este mes de septiembre. Ya continuamos, estamos en un instante.